Muy buenos días para todos y feliz sábado. En esta mañana estamos agradecidos con Dios por la oportunidad que tenemos de participar en la iglesia digital que ustedes han tenido a bien elaborar. Gracias al pastor Harold Hurtado por su invitación y extendemos entonces un saludo muy especial para todos los que están conectados. En primer lugar quisiera presentarme, mi nombre es David Bedoya, este servidor está sirviendo al distrito Mariquita, de aquí mismo de la Asociación Surcolombiana. Y se nos hizo la invitación de tener este repaso de la lección y en esta mañana entonces queremos iniciar con nuestro repaso una historia fascinante y maravillosa de Isaías, que es el tema de estudio de este trimestre. Así que vamos a iniciar en esta mañana. A todos los que están conectados, feliz sábado. Vamos a orar. Señor y Padre, te queremos agradecer por el buen desarrollo de este día que tú nos das, este día de reposo, este día santo, y porque en este momento tenemos la oportunidad de repasar la lección de escuela sabática de esta semana. Señor, que podamos extraer principios para nuestra vida, que sean luz para la toma de decisiones. En el nombre de Jesús. Amén. El propósito de la lección de esta semana es mostrarnos la importancia de siempre mantener la fe fuerte, poderosa y constante en Dios. No importan los desafíos, no importan las circunstancias, no importan los retos que estemos llamados en este momento a sobrellevar, a sobrepasar, a continuar, a soportar. Lo importante es siempre mantener la fe, pero la fe requiere de nuestra parte, o para mantener la fe en Dios y para que Dios manifieste su poder, requiere de nuestra parte ciertas condiciones que por lo menos en la lección de esta semana podemos extraerlas y verificarlas en la experiencia del rey Ezequías. Recordemos entonces, nuevamente haciendo un recuento antes de iniciar concretamente el repaso de la lección de esta semana, que Isaías se está encontrando o está llevando su ministerio en el momento más crítico del reino del norte, del reino de Israel. Después de la muerte de Salomón, el reino de Israel se divide en dos. El reino del norte, desafortunadamente, durante el ministerio de Isaías, ha quedado entonces cautivo, ha quedado prácticamente desaparecido por manos de los asirios. Ahora el reino del sur, Jerusalén, Judá, Jerusalén su capital, Judá el reino, tiene exactamente la misma amenaza. Los asirios están a punto de invadirlos y de atacarlos completamente. Entonces, la lección de este trimestre empezó en primer lugar con un rey llamado Acaz. Acaz no era buen rey, Acaz era idólatra, Acaz era pagano, Acaz de alguna otra forma practicaba la brujería también. Así que en medio de todo esto, sus malas decisiones y su falta de confianza en Dios debilitaron su reino. Pero afortunadamente, no todos los seres humanos duramos para siempre. Eso es una gran bendición. Y sobre todo cuando tenemos personas como Acaz. Acaz muere y llega entonces al trono su hijo Ezequías. Y totalmente diferente es Ezequías en su reinado como lo fue su padre Acaz. Mientras que Acaz fue incrédulo y no creía en Dios, Ezequías es una persona crédula, con confianza en Dios. La confianza en Dios siempre va a requerir mucha humildad. Las personas que no experimentamos la humildad, las personas que nos cuesta trabajo de alguna otra manera llegar a sentirnos realmente humildes, pues siempre nos va a costar trabajo ejercitar fe en Dios. Ezequías es entonces el nuevo rey. Ezequías ahora ha llegado al trono y aunque su padre murió, Acaz, Isaías, el profeta que está presente en todos estos acontecimientos, sigue estando vivo. Por lo tanto, Isaías puede contemplar o puede ver cómo el nuevo rey hace unas reformas maravillosas. Ezequías fue un rey que nuevamente volvió a abrir el templo dedicado para Jehová. Derribó todos los altares paganos que su padre Acaz había llenado a Jerusalén. Y esto es una gran lección para nosotros. Nadie puede culpar de sus fracasos o de sus éxitos también a sus padres. Acaz tuvo que haber nacido, perdón, Ezequías tuvo que haber nacido en un ambiente altamente hostil. Un padre pagano, una mamá seguramente igual, algunos hermanos de ellos quizás practicaban la brujería. Pero sin embargo es interesante cómo Ezequías, a pesar de ese ambiente tan difícil de su hogar, toma la decisión de distanciarse y de ejercitar su propia fe, de desarrollar su propia comunión con Dios.
a pesar de que en su hogar no encontraba un respaldo, ni mucho menos un ejemplo. Así que nadie puede excusar lo que le está sucediendo en su vida directamente responsabilidad de sus padres, porque entonces no tendríamos a un Ezequías, el buen rey Ezequías como lo fue él. La escritura nos dice en Segunda de Crónicas la cantidad de reformas que hace el rey Ezequías, la cantidad de eventos espirituales que él hace. Y me llama la atención lo que dice Segunda de Crónicas, capítulo 32, el versículo 1. Vamos entonces a iniciar con la lección de esta semana. Dice la Biblia de la siguiente manera, Segunda de Crónicas 32:1, después de estas cosas y de esta fidelidad, vino Sennacherib, rey de los asirios, invadió Judá y acampó contra las ciudades fortificadas con la intención de conquistarlas. A pesar de la fidelidad, vienen nuevamente los asirios. Ya Tiglas-Pileser, que era el rey de los asirios en la época de Acaz, del padre de Ezequías, ya había muerto. Ahora tenemos Sennacherib. Los arqueólogos han dicho y nos han respaldado que Sennacherib era mucho más violento de lo que había sido Tiglas-Pileser. Por lo tanto, si Tiglas-Pileser en los primeros capítulos de Isaías tenía la intención de invadir a Judá, pues Sennacherib tenía doblemente la intención, y no solamente la intención, tenía doblemente el poder, la capacidad militar para hacerlo. Pero es interesante cómo la Biblia nos dice que a pesar de la fidelidad que Ezequías está mostrando en su reinado, no por eso quedó exento, quedó curado, no por eso quedó de alguna otra forma por encima de las dificultades. La fidelidad no debe depender de alguna otra manera de lo que nos esté aconteciendo, de lo que nos suceda, de lo que estemos viviendo en el presente. La fidelidad trae naturalmente bendiciones, pero un mundo de pecado no quiere decir que vamos a estar cercados de que no tengamos ninguna dificultad. A pesar de la fidelidad del buen rey Ezequías, desafortunadamente llega no Tiglas-Pileser, sino Sennacherib, mucho más poderoso, con una intención mucho más fuerte para conquistar entonces a Judá. ¿Qué hace entonces el rey Ezequías al enterarse de que ahora ha llegado la intención de Sennacherib de invadir definitivamente a Judá, al reino del sur? Los arqueólogos y la historia y la lección de escuela sabática nos decía que Ezequías había comandado de alguna otra forma una revuelta para no seguir pagando tributo a los asirios. Por lo tanto, cuando Sennacherib sube al trono, su objetivo principal era Ezequías, que estaba haciendo una revuelta para no seguir pagándole tributo al reino más poderoso de ese entonces. Entonces dice la Biblia, el versículo 2, al ver Ezequías que Sennacherib había llegado con la intención de combatir a Jerusalén. Versículo 3, consultó con sus príncipes y sus hombres valientes y les propuso cegar las fuentes de agua que estaban fuera de la ciudad, y ellos lo apoyaron. Versículo 4, entonces se reunió mucho pueblo y cegaron todas las fuentes y el arroyo que corría a través del territorio, diciendo, ¿por qué han de hallar los reyes de Asiria muchas aguas cuando vengan? Con ánimo resuelto, y sigue diciendo la Biblia, edificó luego Ezequías todos los muros caídos e hizo alzar las torres y otro muro por fuera y fortificó además a Milo y la ciudad de David. También hizo muchas espadas y escudos. Y sigue diciendo la Biblia que versículo 6 puso capitanes de guerra sobre el pueblo, los hizo reunir en la plaza de la puerta de la ciudad y les habló de corazón diciendo, esforzaos y animaos, no temáis, ni tengáis miedo del rey de Asiria, ni toda la multitud que con él viene, porque más hay con nosotros que con él. Qué interesante, qué lindo llamado, qué fe. Pero la fe no puede de alguna otra forma eximir nuestra responsabilidad. Nosotros no podemos caer en la falsa fe que se llama la presunción. La presunción no se basa en la confianza en Dios, la presunción se basa en el orgullo. La presunción se identifica, entre otras cosas, por la fe, porque la fe nos llama a la acción, a hacer lo que está a nuestra parte, mientras que la presunción no. Hay personas que por decir algo andan sin tapabocas, se dicen, yo creo en Dios y por lo tanto yo sé que no me voy a enfermar del virus que ahorita tenemos. Eso no es fe. Suena bonito, pero eso no es fe, eso es presunción. Nosotros no podemos innecesariamente arriesgarnos a algo que Dios no nos ha llamado, algo que Dios no nos ha propuesto. En cambio, la fe, como podemos ver acá, se combina con lo que está a nuestro alcance. El rey Ezequías fortifica los muros, fortifica las ciudades, cubre los ríos, hace una especie de alcantarillado en Jerusalén,
que para ese entonces fue una gran obra y que de hecho se le recuerda más adelante en la Biblia al rey Ezequías como el rey que hizo ese servicio de acueducto que Jerusalén no tenía. ¿Por qué lo hizo? Porque él sabía que si llegaban los asirios a invadirlos, no tenían por qué encontrar suficiente agua. Por lo tanto, eso hacía que su conquista repentinamente se regresaran porque al no tener agua no había forma de continuar la vida. Pero entonces vemos aquí la lección en primer lugar, cómo es importante siempre combinar nuestras acciones con nuestra fe. La fe y nuestra parte, la parte que nos corresponde. Hay cosas que Dios está dispuesto a hacer por nosotros, pero hay cosas que nosotros también debemos estar dispuestos a hacer por Él. El plan de la salvación es una combinación entre el esfuerzo humano y la ayuda divina. La señora White dice que esa combinación da como resultado el éxito. Así que la primera lección que vemos aquí es, cuando el rey Ezequías se entera entonces y descubre la intención de los asirios al mando de Sennacherib de invadirlo, combina entonces el accionar, lo que está en su campo, en su capacidad, en sus manos, en su esfera. La pregunta es, ¿qué podemos estar haciendo nosotros que estamos dejando de hacer y que de alguna otra manera esperamos que Dios haga algo en beneficio nuestro y no estamos cumpliendo? Esa sería la pregunta para analizar. ¿Qué podemos nosotros mejorar que no queremos mejorar? Que le estamos pidiendo algo a Dios, pero quizás hay una parte, una responsabilidad nuestra que la estamos dejando a un lado, que consideramos que no es necesario, que consideramos que con la oración basta. No, hay otra cita del Espíritu de Profecía que dice que debemos orar como si todo dependiera de Dios y actuar en algunos momentos como si todo dependiera de nosotros. La fe y la acción se combinan, la fe y la acción van de la mano. La fe no suprime nuestra responsabilidad, nuestro actuar, nuestro compromiso, nuestro cuidado, nuestra prudencia. Y de alguna otra forma, la Biblia lo quiere resaltar con Ezequías. Muy bien, regresando entonces a Isaías, vamos ahora entonces al capítulo 36. Dice entonces la Biblia de la siguiente manera. Llegó el momento de la invasión, pero antes de la invasión llega una especie de propaganda para desanimar al pueblo de Judá, de Jerusalén, para que se rindan fácilmente a las intenciones de Sennacherib, de los asirios, de invadir entonces a Judá. Entonces la escritura nos dice que el rey Sennacherib envía un mayordomo, un mensajero, y empieza a pronunciar palabras que desalientan, que desaniman. Estas personas llegan con un ejército poderoso, se hacen al lado de Jerusalén, de las murallas, de la capital. Y el rey Ezequías entonces envía a 3 personas para que tengan un contacto, una especie de tregua, de negociación. Pero está clara las intenciones de Sennacherib. Va a invadir sí o sí a Jerusalén a menos que ellos se entreguen completamente al reino de los asirios. Naturalmente, el pueblo de Dios no puede aceptar esa tregua, no pueden aceptar esa rendición. Al fin de cuentas son el pueblo de Dios. Pero entonces, este mayordomo, este mensajero enviado por Sennacherib, pronuncia unas palabras muy fuertes, una propaganda que desanima, una propaganda que baja el ánimo, y definitivamente cuando hay un momento de guerra y de conflicto, lo que más se necesita mantener en alto es la buena actitud, es la fe, la esperanza, es la valentía, la gallardía. Si eso se desanima, cualquier ejército, por muy preparado que esté, fácilmente puede llegar a ser conquistado. Así que este hombre dice lo siguiente, vamos a leer del capítulo 36 de Isaías, el versículo 4. El copero, el mayordomo, el enviado por Sennacherib al reino de Judá para desalentarlos, para desanimarlos, dice lo siguiente. Versículo 4, a los cuales dijo el copero mayor, decía ahora Ezequías, el gran rey de Asiria, dice así, ¿qué confianza es esta en la que te apoyas? Versículo 5, yo digo que la táctica y el poderío para la guerra de la que tú hablas no son más que palabras vacías. Ahora bien, ¿en quién confías para que te rebeles contra mí? Versículo 6. He aquí que confías en ese bastón de caña astillada, en Egipto, en el cual si alguien se apoya, se le clavará en la mano y se le atravesará.
Tal es el faraón, el rey de Egipto, para con todos los que confían. Y si me decís, en Jehová nuestro Dios confiamos, ¿acaso no es este aquel cuyos lugares altos, cuyos altares hizo quitar Ezequías, y dijo a Judá y a Jerusalén, delante de este altar adoraréis? Ahora pues yo te ruego que hagas un trato con el rey de Asiria. Mi señor, yo te daré 2000 caballos, si tú puedes dar jinetes que los monten. ¿Cómo pues podrá resistir un capitán al menor de los siervos de mi señor, aunque estés confiado en Egipto, con sus carros y con sus jinetes? ¿Acaso vine yo ahora a esta tierra para destruirla sin permiso de Jehová? Fue Jehová quien me dijo, sube a esta tierra y destrúyela. Versículo 11. Entonces dijeron Eliaquim, Sebna y Joal al copero mayor, los tres enviados de Jerusalén, de Judá, los tres enviados de Sennacherib, te rogamos que hables a tus siervos en arameo. Arameo era la lengua internacional en ese momento. Y el pueblo de Dios no hablaba, los judíos no hablaban arameo. Así que estos tres políticos, estos tres delegados de Ezequías, por su posición y por su educación, entendían arameo. Así que le están diciendo a él, mire, hagamos una cosa, hable en arameo. ¿Y por qué razón? Sigamos leyendo. Te rogamos, versículo 11, que hables a tus siervos en arameo, porque nosotros lo entendemos, y no hables con nosotros en la lengua de Judá, porque lo oye el pueblo que está sobre el muro. Así que desaliéntanos a nosotros tres, y nosotros le haremos saber las noticias. Pero por favor, no hables en la lengua que todo el pueblo entienda, para no bajar, para no descenderlos, para no hacerlos desanimar, para no hacerlos dudar, para no hacerles perder las esperanzas. Cuando se pierde la esperanza somos frágiles. Cuando se pierde la fe, cuando perdemos la confianza en Dios, es cuando empezamos a descender como nunca habíamos imaginado. Es cuando volvemos a prácticas o llegamos a prácticas nuevas que ni siquiera nos imaginábamos. Mantener la fe y la confianza siempre será fundamental. Dejarnos entonces seducir para perder la fe inevitablemente hará que lleguemos a acciones o que lleguemos a pensamientos o que lleguemos a decisiones altamente equivocadas. Entonces sigue diciendo el versículo 12, dijo el copero mayor, ¿acaso me envió mi señor a que dijera estas palabras a ti y a tu señor y no a los hombres que están sobre el muro, expuestos a comer su estiércol y beber su orina sobre lo mismo que vosotros? Entonces el copero mayor, versículo 13, puso un pie y gritó en voz en lengua judá diciendo, oíd las palabras del gran rey de Asiria. Versículo 14. El rey dice así, no os engañe Ezequías, porque no os podrá librar, ni os haga Ezequías confiar en Jehová diciendo, ciertamente Jehová nos librará. No será entregada esta ciudad en manos del rey de Asiria. No escuchéis a Ezequías, porque así dice el rey de Asiria, haced conmigo la paz y salid a mí, y coma cada uno de su viña, y cada uno de su higuera, y beba cada cual las aguas de su pozo. Versículo 17, hasta que yo venga y os lleve una tierra como la vuestra, tierra de grano y de vino, tierra de pan y de viñas. ¿Qué mensaje tan fuerte el que está recibiendo el pueblo de Dios? ¿Entendemos de alguna otra manera lo que estamos leyendo? Hay un ejército poderoso, dispuesto a destruir una ciudad. Y llega un mensajero de ese ejército para decirles, no confíen en Jehová, es inútil que lo hagan, no confíen en el Egipto, no confíen en Ezequías, sencillamente ríndanse, porque si ustedes se rinden, a cada uno de ustedes les vamos a dar un pedacito de tierra para que llegue, la cultive, la labre, viva feliz en ella. No tiene sentido oponerse al gran reino de los asirios. La pregunta para analizar de lo que hemos leído hasta acá ¿es mentira lo que está diciendo el mensajero de Sennacherib de los asirios? En parte sí y en parte no. Es verdad que este reino era poderoso. Es verdad que todas las demás naciones habían caído fácilmente. Es verdad, de alguna otra forma, que la perspectiva humanamente hablando de victoria de parte de Jerusalén era muy mínima, muy escasa. Pero había algo que no era verdad. Había algo que no podía ponerse en tela de juicio, y es la confianza que el reino de Jerusalén en manos del rey Ezequías tenían y ejercitaban constantemente en Jehová. Eso sí no es válido, eso sí es falso, eso sí era mentira. Entonces, la segunda lección que podemos extraer de lo que podemos leer de la lección de esta semana es: muchas veces nosotros nos encontramos con un conflicto entre lo que vemos y lo que no vemos. Entre lo que tenemos a la mano, en lo que podemos palpar, tocar, ver, gustar y oír,
con lo que no podemos palpar, gustar, ver ni oír. En otras palabras, constantemente los seres humanos nos encontramos en un conflicto entre lo que podemos ver y lo que no podemos ver. Y yo no sé en este momento cuál es la situación personal que cada uno de nosotros está afrontando. No sabemos en este momento cuál es la crisis, el desafío por lo que estamos pasando en esta mañana. Hay algo concreto, hay algo real, una crisis económica. Eso es real, es concreto, se percibe, se siente. Una enfermedad, se siente, se percibe, se ve, se puede tocar. No sé, alguna otra prueba podría ser una crisis en la familia. Se ve, es palpable, es tocable. Pero tenemos que pedirle a Dios que nos ayude a creer en el mundo espiritual versus el mundo carnal. La fe debe estar por encima de lo palpable, de la crisis. La fe significa caminar confiado a pesar de lo que yo vea sea difícil, creyendo que Dios tiene una solución, creyendo que Dios tiene un propósito, creyendo que Dios tiene un plan. Y aunque el propósito y el plan no lo ven mis ojos, solamente ven la amenaza, debo mantener y ejercitar mi fe para repetirme y creer en a sí mismo y tener la confianza y la convicción de que Dios tiene un propósito, de que Dios permite lo que aparentemente parece sin sentido, lo que aparentemente pareciera que es un fracaso, que Dios permite lo que aparentemente podría considerarse como pérdida de nuestras vidas, porque Él quiere hacer algo nuevo, porque Él quiere hacer algo grande, porque Dios va a glorificar su nombre. ¿Y cómo yo puedo tener esa seguridad cuando no veo nada? Eso se llama fe. Ezequías tenía ese desafío, el pueblo de Judá tenía ese desafío. Tenían un reino poderoso, palpable, lo veían, lo contaban, lo escuchaban, pero también tenían las palabras del Señor que nos asegura que si confiamos en Él, Él estará siempre de nuestra parte, que nos asegura que la confianza y la fe harán que todo lo que no parece que tenga sentido, finalmente tendrá sentido, tendrá razón de ser, tiene un propósito. Por lo tanto, la idea es que no importa lo que vean nuestros ojos, podemos intimidarnos con eso, pero recordemos siempre que más allá del mundo carnal, del mundo material, hay un mundo espiritual. Y que el mundo espiritual constantemente influye en el mundo material. Es más, es el mundo espiritual el que determina lo que sucede en el mundo material. Lo entendemos con Daniel capítulo 2. Dios es el que quita y pone reyes, muda los tiempos y las épocas. Dios es el que interfiere en el curso de la historia. El Dios espiritual que no vemos interfiere en el mundo material que sí vemos. Debemos aprender a desarrollar esa visión especial y entender que por encima de lo material está lo espiritual y que finalmente lo espiritual es lo que gobierna lo material. ¿Cómo termina entonces el estado anímico de estos 3 siervos enviados por Ezequías al escuchar esta noticia? ¿Y cuál es la reacción del rey Ezequías, cuando se entera de las palabras tan fuertes, tan persuasivas y tan desmotivantes que le envía Sennacherib? Dice el versículo 21 de Isaías 36, pero ellos callaron, no le respondieron palabra, porque el rey así lo había mandado diciendo, no le respondáis. Entonces Eliaquín, hijo de Hilcías, el mayordomo Sebna, el escriba, y Joa, hijo de Asaf, el canciller, vinieron a Ezequías, rasgando sus vestidos, y les contaron las palabras del copero mayor. Desanimados, desalentados, en crisis, en pruebas, llorando, sin esperanzas, con un panorama oscuro, con un ambiente hostil, con una desesperación profunda. ¿Alguna vez hemos sentido ese dolor? ¿Alguna vez hemos sentido que todo se derrumbó? Bueno, si usted lo ha sentido, eso es lo que está pasando. Ahora, ¿se derrumbó realmente su mundo? ¿Realmente todo se acabó? No, después descubrimos que todo tenía un lindo propósito.
Nosotros hoy en día tenemos la ventaja de que conocemos el final de esta historia. Pero si hay alguien aquí que está en esta misma situación, que se rasga los vestidos, el dolor es supremo, las cosas parecen que no tienen sentido, tranquilo, todo tiene sentido. Dios tiene un propósito. Dios gobierna de forma soberana. Y Él ha prometido que nos quiere salvar y que trabaja en nuestro carácter para ser transformado. Es el mismo Dios. Todas las cosas de los que aman a Dios son para nuestro bien. Y todo significa todo. Ánimo, Dios está al control. Y cuando le cuentan estas palabras entonces a Ezequías, pues él hace lo mismo. Son palabras desmotivantes, amenazas. Es una realidad. Viene un reino poderosísimo. Pero el mundo material y el mundo espiritual constantemente se confrontan. Y tenemos que creer en el mundo espiritual. Si crees, verás la gloria de Dios. Aconteció pues, capítulo 37, versículo 1 de Isaías, que cuando el rey Ezequías oyó esto, rasgó sus vestidos. Y cubierto de ropas ásperas, vino a la casa de Jehová. Bueno, aquí hay algo muy importante. ¿Cuál es nuestra reacción cuando llegan las crisis? ¿Cuál es la manera que nosotros reaccionamos? ¿Cuáles son los pensamientos? Hay personas que se alejan de Dios. Hay personas que el dolor que soportan es tan fuerte. Tenemos, por ejemplo, el caso de la esposa de Job. Su dolor, ¿no?, es tan fuerte, las cosas son tan sin sentido para ella, que de alguna otra forma le dice a su esposo: no me gusta la fe que mantienes. Maldice a ese Dios por todo lo que nos ha sucedido. Eso es una forma de reaccionar. Y ni siquiera Dios cuestionó la reacción de la mujer de Job. ¿Cómo reaccionamos nosotros cuando vienen esos golpes fuertes de la vida? Esos momentos tan difíciles, esos desiertos a nuestra existencia. Independientemente cuál sea la reacción, porque uno no sabe cómo va a reaccionar. Hay algo que nos debe llamar la atención de Ezequías. No huye de Dios, va a la casa de Jehová, ora. Si hay quizás momentos en donde menos queremos orar, para algunos es cuando hay crisis. Porque nuestra mente nos confronta con un principio que de alguna otra forma alguien nos lo vendió, lo compramos, pero no está en la Biblia. ¿Y cuál es el principio? Que yo no sé por qué lo tenemos todos, pero no es así. El principio es: si Dios me ama, pues Él sencillamente va a hacer que yo no sufra. Y eso no enseña la Biblia. Eso no lo enseña. Las personas que Dios ama pasan por pruebas. Aquí vemos a Ezequías. Ezequías hizo tremenda reforma y está sufriendo. Lo vemos en la vida de Jesús, lo vemos en la vida de los apóstoles, lo vemos en la vida de los profetas. Pero de alguna otra forma alguien nos vendió esa idea y la hemos comprado. Si Dios me ama, pues va a ser sencillamente que yo no pase por ningún dolor. Y cuando enfrentamos entonces un dolor, lo que hacemos es alejarnos de Dios. No, no es así. Dios no ha dicho que no vamos a tener aflicciones. Dios lo que ha prometido es que nos dará la fortaleza para superarlas, pero no las va a quitar. Porque en un mundo de pecado, en un mundo injusto, el dolor y la aflicción vienen, son constantes, cohabitamos con ellas. Así que si de pronto cuando nos vemos desilusionados nos alejamos de Dios, pues es doble maldición para nuestra existencia. No solamente por la prueba, sino porque al alejarnos de Dios se nubla nuestro entendimiento, hay mayor confusión, no sabemos qué hacer y fácilmente podemos cometer malas decisiones. Pero Ezequías hace algo muy bonito. Busca a Dios, regresa a Jehová, va a la casa de Jehová, habla con Jehová. Y no solamente lo hace esa vez, más adelante la escritura dice que ahora después le envían cartas nuevamente amenazantes, cartas que lo invitan a que desista, que es imposible que pueda salir adelante de esta crisis. Y dice el versículo 14, el versículo 37, que cuando le llegan esas cartas de amenazas, tomó Ezequías las cartas de mano de los embajadores, cartas que lo desanimaban, que lo invitaban a que deponga su intención de rebelarse contra los asirios, que se sometiera a ellos, y las leyó. Luego subió a la casa de Jehová
y las extendió delante de Jehová. En los momentos de crisis es cuando más debemos buscar a Dios. Número 3. En los momentos de crisis es cuando más debemos depender de Dios. Y esto requiere mucha humildad. Porque lo normal es que cuando yo me vea en un problema, inmediatamente mi mente empiece a maquinar qué hacer. No damos casi ni espacio para preguntar a Dios qué quieres que yo haga. Porque creemos y consideramos que todo está en nuestras manos. Y no todo está en nuestras manos. Es verdad, tenemos alguna parte que hacer. Pero hay otra parte que le corresponde a Dios. Acudir en oración, arrodillarnos cuando duele, cuando hay dolor. Eso requiere mucha humildad. Y esa es la invitación. Dios pudo hacer el milagro que hizo más adelante. Con Ezequías fue sencillamente por esa fe, por esa entrega, por esa humildad, por esa búsqueda en los momentos de aflicción que Ezequías estuvo haciendo de Jehová. En las 2 veces que Ezequías va al templo, 2 veces Isaías como profeta alienta a Ezequías para decirle: no tengas temor. Versículo 6 de capítulo 37 dice: y les dijo Isaías: decid a vuestro Señor que así ha dicho Jehová, no temas por las palabras que has oído, con las cuales han blasfemado contra mí los siervos del rey de Asiria. He aquí yo pondré en él un espíritu, oirá un rumor, se volverá a su tierra, y haré que perezca a espada. No temas, Ezequías, Dios está contigo, Dios está al mando, Dios está al control. Y la amenaza continúa, ahora llegan unas cartas y sin embargo vuelve otra vez el rey, ora y nuevamente Isaías le responde desde el versículo 21 hasta el versículo 35, nuevamente le responde, le dice: no temas, no tengas temor. Dios constantemente nos infunde eso, adelante, yo estoy al control. Dios está al mando de todo lo que suceda. Entonces, si Dios está al control, ¿por qué me pasa esto? Justamente porque Dios está al control, permite que eso suceda, porque Dios tiene un propósito. Dios no nos ha prometido una vida en un valle con agua, con lindas flores. Dios no, eso es en la Nueva Jerusalén. Aquí no, aquí nos toca difícil hacerle frente, ¿verdad? Levantarse cuando no hay fuerzas. Pero Dios siempre nos alienta al decir: no teman, yo estoy al control, estoy aquí. No, Dios no se ha alejado, Dios no se olvidó de su existencia ni de la mía. Dios está al control, Dios está al control. ¿Cómo termina esta amenaza? Versículo 36 de Isaías 37. Finalmente, un día, cuando este ejército estaba acampando alrededor para invadir a Jerusalén, el mismo Dios hace una solución definitiva. Y salió el ángel de Jehová, versículo 36 del capítulo 37 de Isaías. Y salió el ángel de Jehová y mató a 185,000 en el campamento de los asirios. Y cuando se levantaron por la mañana, todo era cadáveres. Entonces Sennacherib, rey de Asiria, se fue y se estableció en Nínive. Y aconteció que mientras adoraban en el templo de Nisroch, su dios, sus hijos Adremelech y Serecer lo mataron a espada y huyeron a la tierra de Arad, y reinó en su lugar Esdaradot, su hijo. Alabado y glorificado sea el nombre de Dios. Hay un propósito para todo. No, la noche no va a durar para siempre. Llegará el momento donde saldrá el sol. Las pruebas tienen un límite. No duran toda la vida. Llega un momento en donde se terminan, donde se acaban. Ánimo, tengamos fe. Esto no durará para siempre. Y llegó entonces una mañana en donde el ángel de Jehová llegó y mató a todo ese ejército. No hubo necesidad de guerra. No hubo necesidad de conflictos. Dios intervino, hace un milagro. Es el mismo Dios hoy. Solo que Dios tiene un momento y una manera para obrar. Y debemos esperarla. En otros momentos Dios obraba ordenándole al ejército que enfrentara a sus enemigos. En otros momentos Dios obraba ordenándole a su ejército que no saliera a la batalla. En otros momentos Dios obraba diciéndole a su ejército que saliera pero que tocara trompetas. Dios tiene momentos y maneras para obrar. Tenemos que esperar. Tenemos que confiar en Él. Y la espera, aunque es difícil, purifica el carácter. Esperar en Dios mientras yo estoy en la aflicción no es fácil, pero es lo más purificador que puede haber para nuestra fe. Es lo más purificador que puede haber para nuestra experiencia, nuestra convicción de Dios, nuestra vida espiritual, nuestro carácter. La espera. Esperemos en Jehová. Dios hará en su momento y a su manera. Esperemos. No todo durará para siempre.
Ya para finalizar la lección de esta semana debemos darle gracias a Dios de que la Biblia no omite los errores de los seres humanos. ¿Qué tal donde la Biblia solamente hablara cosas bonitas de Moisés o de David? Todos los veríamos como seres prácticamente inalcanzables, gente de otra esfera, gente que no era de este mundo, pero realmente sí eran de este mundo. Y pasa exactamente lo mismo con Ezequías. El buen rey Ezequías, el que hizo este milagro maravilloso a través de su fe, o Dios a través de él por su fe, donde Dios premia su fe, donde el ángel de Jehová lucha directamente, Cristo lucha directamente con estos enemigos. En medio de todo esto, la Biblia también registra que como hombre cometió un error, que como hombre también se dejó seducir por el orgullo, por la vanidad, que como ser humano en algún momento se apartó de Dios. Y la misma humildad y la misma dependencia que demostró mientras Sennacherib lo estaba amenazando, no fue la misma que demostró cuando algún día él se enfermó. Y dice el capítulo 38, versículo 1, en aquellos días. ¿Qué días son los que acabamos de estudiar? Los días de la liberación del pueblo de Dios, los días de la intervención maravillosa de Dios. En aquellos días, cuando aparentemente Ezequías está viendo la mano poderosa de Dios, es cuando más fácil cayó. ¿Por qué razón? Porque es más fácil que nosotros carguemos un vaso con la mitad de agua dentro de él para no derramarlo. Y otra cosa es llevarlo o cargarlo cuando está al tope. Hay más riesgo de cometer errores cuando todo marcha bien que cuando todo marcha mal. De hecho, la mayoría de las tentaciones donde las personas ceden, donde todo empieza a desmoronarse, vienen en el momento cúspide de su vida, cuando todo está bien, cuando las finanzas están estables, cuando todos han alcanzado en un nivel que de alguna otra forma querían llegar. Es en esa etapa donde somos más vulnerables a perder la fe. Y eso le pasa a los personajes de la Biblia. José fue tentado por la mujer de Potifar cuando todo andaba bien. Cuando Potifar lo trataba como un hijo, cuando Potifar lo puso como mayordomo de su casa, todo estaba bien. Es verdad, seguía siendo esclavo, pero era un buen esclavo tratado. David cae con Betsabé cuando todo marcha bien. Cuando está en el momento donde los enemigos, eso es pan comido, yo no tengo ni siquiera que ir a la guerra. Ustedes pueden derrotarlos. En ese estado de aparente plenitud es cuando más hay que cuidarnos. Y Ezequías se encontraba en ese estado. Ya el Señor estaba acabando con Sennacherib. Ya el Señor estaba dando evidencias de que estaba con su pueblo. Y ahí es cuando más debemos ser cuidadosos. Así que si en esta mañana tenemos personas que están pasando por un momento de plenitud, bueno, debemos ser conscientes que es en ese momento cuando nos hacemos más fáciles y más vulnerables para cometer errores. En aquellos días, dice el versículo 1, enfermó de muerte el profeta Isaías, hijo de Amós. Vino a él y le dijo esto, dice Jehová, ordena los asuntos de tu casa, porque vas a morir, ya no vivirás. Esa era la orden de Dios. Ordena todo, porque tu enfermedad va a resultar en la muerte. Versículo 2, entonces volvió Ezequías su rostro a la pared e hizo oración a Jehová. Miren ustedes, hay un detallito que cambia mucho. Antes, Ezequías hacía sus oraciones en la casa de Jehová. Ahora con esta enfermedad lo hace en la pared. No sabemos qué pared. Algunos dicen que lo hace porque está enfermo. Otros dicen que sencillamente demuestra que no sentía la misma necesidad de ir o no había la misma disposición a someterse a Dios y que por lo tanto, por eso la escritura no especifica que esta vez vuelve al templo. Podría ser. Versículo 2, entonces volvió Ezequías su rostro a la pared y hizo oración a Jehová y dijo, Jehová, te ruego que recuerdes ahora que he dado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho lo que ha sido agradable delante de tus ojos. Y lloró Ezequías con gran llanto. Entonces vino palabra de Jehová a Isaías diciendo, ve y dile a Ezequías, Jehová, Dios de tu padre David, dice así, he oído tu oración y he visto tus lágrimas. He aquí que yo he añadido a tus días 15 años. ¿Qué pasó en esos 15 años de más? En esos 15 años de más conocemos la historia. Los babilonios que les gustaba estudiar los astros, el sol y las estrellas. Ezequías demanda una señal con este milagro, con esta promesa de que su enfermedad iba a ser restaurada.
La promesa o la señal era que la sombra retrocediera 15 grados. Los babilonios, que estudiaban los astros, se sorprendieron al darse cuenta que un día el tiempo, en vez de avanzar, retrocedió. La sombra retrocedió 15 grados. Y en esa investigación de los babilonios descubrieron que fue una señal del Dios de Israel poderoso para restaurarle la salud de Ezequías. Por lo tanto, los babilonios envían emisarios para conocer de ese Dios que había retrocedido la sombra y que había restaurado la salud del rey. Qué tremenda oportunidad de testificación. Conocemos la historia. Ezequías lo recibe y en vez de testificar, en vez de mostrar el poder de Dios, les muestra todos los tesoros, les muestra todas las riquezas. Y esos delegados regresan a Babilonia, comentan a Babilonia la gran riqueza que había en Jerusalén. Y siglos más adelante, años más adelante, ni siquiera creo que alcanza a pasar un siglo y un pedacito, Nabucodonosor, rey de Babilonia, sabiendo la cantidad de oro que había allí, toma la decisión de invadirlos y de saquearlos por el mal testimonio que dio entonces Ezequías. Queridos amigos y hermanos, el que cree que está firme, mire que no caiga. Si Dios en algún momento llama al descanso, definitivamente es porque Él sabe que es el mejor momento para dormir el sueño profundo de la muerte. Si hemos atravesado la muerte de algún familiar hace poco, démosles gracias a Dios, porque esta lección de Ezequías nos enseña que cuando Dios toma la decisión de que alguien conozca la muerte, es porque es el mejor momento para hacerlo. No importa la edad, no importa ni la forma, no importa ni la manera como descendió al sepulcro. Si Dios lo permitió, es porque era su momento. Dios bendiga a todos los que hemos estudiado la lección de esta semana. A todos, gracias por su atención. Vamos a orar para concluir. Bendito Padre, te agradecemos las lecciones que hemos extraído del repaso de la lección de esta semana. Bendícenos y ayúdenos a mantener siempre la fe en medio de las dificultades. Y a entender, Señor, que cuando estemos en un momento de plenitud, seamos más humildes, más dependientes de ti, porque es allí donde más fácilmente podemos descender al cometer malas decisiones, que después lamentaremos para siempre. Bendice entonces, Señor, grandemente a aquellos que están en ese momento de paz, para que sean llenos de sabiduría y de prudencia. Síguenos acompañando en el programa de esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias a todos, el Señor los bendiga y feliz día y feliz sábado para cada uno de ustedes.